Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra de Titán. Yo soy Lorena Sánchez García, soy lagunera y he estado detrás de compañías como Linio, Story y Rappi. Hoy vamos a platicar del Mom Test, que es una metodología que nos ayuda a conocer a nuestros clientes y nos ayuda a saber mejor de cómo poder encontrar esas ideas de negocio que nos van a hacer tener éxito. Hoy vamos a hablar del Mom Test. El Mom Test nos ayuda a hablar de la vida de los usuarios. Normalmente queremos hablar de cosas específicas que ya ocurrieron en el pasado y no de cosas genéricas o de opiniones de futuro. ¿A qué nos referimos con esto? A que es mucho mejor preguntarle a un usuario, por ejemplo, en lugar de ¿qué crees que recargar el saldo en una app es una buena idea? A diferencia de ¿dónde fue o cuándo fue la última vez que cargaste saldo? ¿Y cómo le hiciste? Entonces es muy diferente que nos digan cómo le hicieron para tener ese saldo en su celular a decirles usa una app para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces queremos preguntar si alguien pagaría por un envío express, que es bien diferente de cuando preguntamos, oye, cuéntame cómo fue la última vez que recibiste algo por paquetería. Y entonces ahí sabemos que si le entregaron rápido o le entregaron lento, pagó o no por un envío express. O por ejemplo, si preguntamos, oye, ¿cuánto pagarías por comisión de un pago de servicios? Entonces, es muy diferente de preguntar cuánto crees que este problema te cuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú volteas y preguntas cómo fue la última vez que pagaste un recibo, pues es bien diferente si fueron a pagar en el Oxxo porque eso les cobró comisión versus que lo hayan pagado directo por las aplicaciones, ¿no? Y entonces, otra cosa que quieres saber es qué es lo más difícil o lo más fácil de hacer algo, ¿no? O sea, algo que la gente realmente quiera resolver a sus vidas. O, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste ese problema? O el por qué fue difícil, estas cosas específicas que hacen que algo haya sido difícil al resolver. Eso es bien diferente de ir y contar nuestra propuesta de valor de la solución. Y en caso de que hayan hecho algo, hay que preguntarles también qué has hecho para resolver ese problema. De las soluciones que intentaste que no te gustan, ¿no? Entonces, muchas veces una cosa que suele ocurrir es que nosotros vamos apuntando a lo mejor cosas en nuestras notas del celular y entonces eso es algo que eventualmente podría convertirse, por ejemplo, en una app. Entonces, una cosa que yo les recomiendo ahorita es hacer una lluvia de ideas de qué preguntas le podrías hacer al cliente sobre ese producto o servicio que quieres vender para entender cuál es la necesidad. Y entonces ahí algo que tenemos que hacer es que cuando conoces a alguien tienes una buena intuición de qué es lo que quiere. Y justo queremos llegar a ese nivel de intimidad con nuestros clientes. La idea clave número 2 es alejarte de los cumplidos de los inversionistas o de los clientes. Justo lo que quieres es un compromiso. ¿Y por qué? Porque pues así como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que quiere lograr. Y entonces hay una falacia en este tema de retroalimentación, que es esta creencia errónea de que todos los datos son buenos datos. Y pues por ejemplo, datos que son muy malos datos son, por ejemplo, los cumplidos, ¿no? Que te digan, ay, qué bonita tu app. O opiniones. ¿Cuál es tu opinión acerca de X? O, por ejemplo, cuando hacen hipótesis, ¿no? Estas hipótesis de caso futuro de, ¿tú qué harías si algún día tuvieras la necesidad de recargar saldo en el celular? Y pues lo que tienes que saber es que la gente miente, sobre todo con lo que cree que va a hacer en el futuro, pero no puede mentir sobre las cosas que ya hacen. Por eso es importante preguntar del pasado. Y los clientes no son los que nos van a decir qué construir, pero sí nos van a decir cuáles son sus problemas y cuál es el objetivo de lo que quieren lograr. Los tipos de compromisos que necesitas normalmente son 3, o el tiempo, o la reputación, o el dinero. Si quieres, pausa este video por 5 minutos y cuéntame, ¿cuáles son los compromisos que estás esperando de tus clientes? Pídeles compromisos como una forma de evaluar si tus clientes están dispuestos a entregar algo de valor. Vamos a revisar las preguntas. Para pasar el Mom Test, hay preguntas en las que ni tu mamá te mentiría. Por ejemplo, en su vida, sus problemas, las ineficiencias que tienen el día a día, las cosas del pasado, como hemos platicado, que son no estas hipótesis ni cosas del futuro, y los detalles específicos. ¿A qué nos referimos con estos detalles específicos? A evitar generalidades e informaciones vagas. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, un ejemplo de esto? Pues cuando estamos haciendo un Mom Test, si yo volteara y le preguntara a mi mamá, ¿verdad que estoy bonita? Obviamente me diría a mi mamá que sí estoy bonita. Pero si yo le pregunto a mi mamá qué considera que hace a alguien bonita, pues a lo mejor me puede decir que alguien bonita es alguien que mide 1.80. Si yo mido 1.68, pues entonces a lo mejor yo ya sé que no estoy bonita, pero que no está sesgada por el hecho de ser mi mamá. Si mi mamá piensa que una mujer rubia es una mujer bonita, pues el hecho de tener pelo negro no me hace bonita. Y entonces eso hace que realmente tengas esta opinión sincera y que puedas con eso construir e iterar y no nada más tener estos cumplidos de los que hablábamos que eran muy malos. Entonces la idea clave número 3 es el centrarte en un grupo de clientes o en un objetivo muy pequeño. Entonces, ¿a qué me refiero con este tema muy pequeño? Pues a veces hay temas muy sensibles y a los clientes no les gusta necesariamente ser honestos con respecto a algunos temas. Por ejemplo, cosas que los hacen sentir o lucir mal. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo una tarjeta de crédito y el cliente falló en pagar su tarjeta. O las cosas que te dan poder en negociaciones futuras. Entonces, en esas cosas a los clientes les va a dar siempre como más penita o más duda de decir. Entonces, una actividad de 5 minutos que en el que quiero que pauses otra vez el video es pensar en cómo nuestro producto es clave de la vida de nuestros clientes. En saber por qué sí o por qué no. Bueno, vamos a la idea clave 4. La idea clave 4 es buscar oportunidades para tener algunas reuniones informales y relajadas con personas que pueden ser clientes o inversionistas potenciales. Entonces, ¿qué ocurre cuando llamamos a un cliente? Y entonces aquí te voy a invitar a que pases 20
25 minutos platicando con un cliente. ¿Cuáles son estas habilidades críticas que necesitas tener? Primero, preguntar buenas preguntas, evitando malos datos, que esa es la número 2. La 3, mantenerlo casual. La 4, empujar a que se comprometan o que avance la relación. La 5 es poder poner la junta de una forma en la que sea realmente una junta y no que sea una reunión de ventas. La 6 es hacer una muy buena segmentación de clientes. La 7 es prepararte y revisar la información. Y la 8 es tomar notas, porque esas notas son lo que te va a dejar después tomar decisiones. ¿Qué hace una buena pregunta? Una buena pregunta es una pregunta que hace que los usuarios puedan hablar mucho y que a ti te deje escuchar mucho, por ende. Entonces, parte de lo que tú tienes que hacer es no hablar casi y poder escuchar mucho. Preguntarles sobre el pasado, preguntarles a los usuarios sobre su vida, evitar los datos malos. Por ejemplo, no trates de buscar que te den un cumplido, de exponer a tu ego, de estar tratando de estar ahí vendiendo, ser muy formal. Entonces, en esta parte es bien importante que sepas también qué quieres aprender de estos clientes. Entonces, es importante escoger a quién le vas a ir a preguntar sobre el problema que tienen. Por ejemplo, si estuvieras haciendo una solución para bajar de peso, pues no le quieres preguntar a una persona súper flaca cómo bajar de peso, le quieres preguntar a una persona que tiene problemas con su peso desde hace mucho tiempo. A la gente le encanta platicar de sus problemas. Y entonces, al conocer a los clientes, si haces buenas preguntas, terminan pasando ese MOMTES. ¿Qué tienes que hacer? Revisar con el equipo todo lo que aprendiste, hacer actualizaciones a tus creencias y hacer planes de cuáles son las 3 siguientes preguntas que quieres que te respondan. El proceso de antes, durante y después de la junta. Antes de la junta, si todavía no escoges un segmento, lo importante es decidir por quién vas a ir y cuáles son las 3 cosas que quieres aprender de los usuarios. Si es relevante, decide el siguiente paso con compromiso. Si las conversaciones son una herramienta adecuada, fíjate en cómo platicar y cómo crear esta serie de hipótesis sobre qué es lo que le importa a esa persona. Si una pregunta puede ser contestada a través de una encuesta, pues haz primero una encuesta. Cuando estés haciendo las conversaciones, trata de hacerlo lo más casual posible. Trata de irte a un café, trata de hacer unas buenas preguntas que pasen el MOMTES y que no nada más preguntes sobre esa cosa de tu negocio, sino con cosas que están alrededor de la vida de los usuarios. No busques que te ancle, no busques que te eche mucho rollo, sino que busca realmente el escarbarle a cómo es ese patrón de comportamiento que tiene. Con tu equipo, revisa todas tus notas y después busca todas esas frases relevantes que dijeron tus usuarios y ponlas en un almacenamiento permanente. ¿Por qué? Porque eso luego te va a servir a que hagas, por ejemplo, los comerciales. Cuando estábamos haciendo justo estos estudios en Story, una cosa que la gente nos decía de por qué no querían sacar tarjetas de crédito era porque les daba miedo endrogarse. Y entonces endrogarse se convirtió en esa palabra que usamos en la publicidad porque fue algo que aprendimos por el MOMTES. Parte de la tarea que quiero es que aprendas de otros. Algunas respuestas son difíciles de obtener de los clientes, pero son fáciles de obtener de otros lugares. ¿Qué conocimiento útil podrías aprender de cada uno de estos tipos de personas? A veces hay personas que tienen mucho tiempo trabajando en esta industria y muchas veces pensamos que nuestros competidores no saben o lo están haciendo mal, pero no sabemos el por qué. Y justo entender ese por qué es parte de lo que nos va a ayudar a entender también el por qué nosotros somos diferentes como producto y por qué resolvemos mejor ese problema que tiene el usuario a nivel usuario. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.